¿Cómo transformar nuestra iglesia en una iglesia misionera? Esa pregunta es la que forma parte de este mensaje en esta mañana. Y le pedimos al Señor que sea Él, ¿verdad?, quien nos ayude. Señor, en esta mañana, pues abrimos nuestras mentes y corazones a la realidad de tu palabra, para que tu palabra, que no vuelve vacía, Señor, llegue a nuestras vidas, y seas tú quien nos hables y nos desafíe y nos motive a hacer la obra del ministerio a la cual estamos llamados a hacer, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cómo transformar la iglesia en una iglesia misionera? Claro, cuando hablamos de una iglesia misionera, es muy posible que suene como algo contradictorio. ¿Es que las iglesias no son misioneras? Bueno, la iglesia de Cristo es una iglesia misionera, no hay duda de ello. Y creemos y afirmamos que la iglesia de Cristo es una iglesia misionera. Sin embargo, podemos pensar que cuando Cristo le habló a sus discípulos y les dijo: me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta el último rincón de la tierra, ¿cómo respondió la iglesia? ¿Se quedó en Jerusalén? Una iglesia misionera llamada a ser misionera en Jerusalén, en Judea, en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta el último rincón de la tierra. Oye, y se quedaron en Jerusalén. Y Dios permitió una persecución para que esta iglesia saliese de Jerusalén y llegase a donde Dios quería que llegase. Por lo tanto, estamos diciendo que la iglesia de Jerusalén se limitó a ser influencia solamente en Jerusalén. ¿Creéis que es posible que una familia pueda desechar a un hijo? ¿Funciona esto? Santi, ahora. ¿Creéis que es posible que una familia pueda rechazar a un hijo? Pues posible. Ya ha ocurrido en Italia. Conocéis esta historia, ¿verdad? Giovanni, un niño pequeñito que ha nacido con ciertas malformaciones y sus padres no lo quieren. Y allí donde se encuentra en Italia, los enfermeros y las enfermeras están muy contentos con este bebé y dicen que cuando escucha música el niño sonríe. Y sus padres lo han rechazado porque tiene una enfermedad algo rara de la piel y sus párpados y sus labios están como al revés y tienen que cubrirlo del sol. Y ya hay padres que sí quieren adoptarlo. Es curioso, ¿verdad? Esta idea, esta imagen. Lo más natural que una familia, que unos padres, es que quieran a su hijo y que lo reciban, a pesar de. Pero es posible que unos padres puedan rechazar a su hijo. Es posible, claro que es posible. Pero como decimos, ya hay padres que quieren adoptarlo. ¿Es posible que una iglesia deje de ser misionera? ¿Es posible? Bueno, esa es la pregunta que estamos contestando. Cuando hablamos de una iglesia misionera, queremos hablar que es una iglesia que evangeliza, una iglesia que hace discípulos, una iglesia que planta nuevas comunidades. Eso es una iglesia misionera. ¿Y qué podemos decir de la iglesia en España? Si pensamos en nuestra propia realidad, ¿qué podemos decir? Mirad, voy a utilizar dos elementos, por un lado voy a utilizar la organización llamada Decisión, y por otro lado voy a utilizar... ¿Qué pasa aquí, Santi? Ahora. Voy a utilizar una organización cristiana que está en Madrid, llamada Decisión, ahí está la página web, y también voy a utilizar la Unión Evangélica Bautista Española a la que pertenece esta comunidad. La pregunta es, ¿qué podemos decir de la iglesia misionera hoy en España? Mirad, esta entidad, Decisión, ha hecho una encuesta.
reciente. Dice que de 164 líderes que han sido consultados a nivel nacional, dicen que el 66% de los encuestados dicen que no comparte su fe con los no cristianos. Quizá de 10 personas cristianas, ¿verdad?, 6 no comparten su fe. Algo interesante, ¿no?, esta afirmación y esta encuesta. Sigue diciendo esta encuesta que los resultados demuestran que hay una realidad pobre de la labor que lleva a cabo las iglesias en el territorio español. Si queremos saber algo más sobre esta encuesta, podemos ir a esa página web y ahí veremos que realmente no se está haciendo lo que realmente se espera. Pero ¿y la web? ¿Sabéis que la web nació hace ya casi 100 años? Claro, si entráis en la página web que viene ahí, la web se creó hace ya 96 años. Se creó con un propósito, ¿sabéis cuál? Unir iglesias bajo un mismo paraguas a nivel nacional para plantar y establecer iglesias en todo el territorio español. ¿Y se ha conseguido? No, ya ha pasado casi 100 años, ¿eh? Si entráis en la página web de la web, podéis ver que al final hay un mapa y vemos que se concentran las iglesias en mi tierra, Málaga, en el sur, en el Levante, en Cataluña, en el norte y en el centro. Sin embargo, alrededor del centro, permitidme esta expresión más coloquial, yo le llamo el donut. Hay un círculo que no hay iglesias evangélicas. Es que no hay nada. No hay. O sea, este proyecto de la web de ser una unión misionera y que las iglesias donde estamos nosotros sean iglesias misioneras, pues yo creo que hay mucho que desear, ¿verdad? Vamos a contestar a esta pregunta, ¿verdad? ¿Cómo transformar una iglesia en una iglesia misionera? Para contestar esta pregunta vamos a hacer una primera afirmación. En primer lugar, debemos de tomar conciencia de la propia naturaleza de la iglesia, es decir, la misión. ¿Conocéis la fábula del escorpión y la rana? Sí, la conocéis, ¿verdad? Un escorpión pide a una rana que le ayude a cruzar el río, prometiendo no hacerle ningún daño, puesto que si lo hacía, ambos morirían ahogados. La rana accede, subiéndola a sus espaldas, pero cuando está a mitad del trayecto, el escorpión pica a la rana. Esta le pregunta incrédula: ¿cómo has podido hacer algo así? Ahora moriremos los dos. Ante lo que el escorpión respondió: no he tenido elección, es mi propia naturaleza. El apóstol Pedro tenía muy claro esta misma idea sobre la naturaleza de la iglesia. Vamos a leer 1 de Pedro capítulo 2, versículos 9 y 10. Ahí leemos en la carta de Pedro, 1 de Pedro, capítulo 2, versículos 9 y 10, lo siguiente. O sea, que Pedro ya sabía que somos el pueblo escogido de Dios. Y él dijo: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Pedro dijo: vosotros sois pueblo escogido de Dios.
San Pedro sabía y tenía una conciencia clara de qué era la Iglesia y por qué existía esta comunidad de fe. Versículo 9, mas vosotros, dice Pedro, señalando la diferencia entre vosotros, los oyentes, y aquellos otros que no lo son. Vosotros, querida Iglesia, versículo 8, sois linaje, pueblo escogido, nación santa. Son las cualidades que encontramos en esta descripción que hace Pedro pensando en textos del Antiguo Testamento, donde la comunidad de creyentes es una comunidad que ha sido escogida con ciertas cualidades como las que tiene su propio Salvador, su propio Rey, Jesucristo. Una comunidad, ¿verdad?, que se muestra como su propio Rey, que es Rey y sacerdote. Estas palabras de Pedro presentan un concepto muy exaltado de la comunidad de fe. Es el pueblo escogido de Dios. Es un pueblo no solamente para que disfrute de los privilegios, sino sobre todo para que viva según el criterio de las demandas de su Salvador. ¿Cuál es el propósito de este llamamiento especial? Lo dice el versículo, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. El Señor Jesucristo, siempre que demanda algo de nosotros, escuchen bien, Cristo antes de que nos exija algo, primeramente Él ya lo ha hecho por nosotros. Él ya nos ha dotado de virtudes y características de las cuales Él también espera que así también respondamos. Por lo tanto, si Él ya nos ha sacado de las tinieblas a su luz admirable, eso es lo que Él quiere que la Iglesia siga dando testimonio de esa oscuridad que hay en el mundo y de esa luz que hay también en Cristo. Que podamos compartir nuestras propias vidas que han sido también ya transformadas. Pero es que también Dios dijo a Abraham, en tu simiente de tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Génesis capítulo 12, vamos a leer el texto. Génesis capítulo 12, versículos del 1 hasta el 5. Ahí leemos lo siguiente. Génesis 12, del 1 al 5. Pero Dios había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Dios le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años, cuando salió de Aram. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado, y las personas que habían adquirido en Aram, y salieron para ir a la tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Este pasaje está afirmando que es Dios quien toma la iniciativa de un acto especial, de su plan de salvación para todas las naciones, para todas las familias de la tierra. Y esa iniciativa que toma Dios lo hace a través de Abraham y su descendencia. Dios escoge a un hombre y le hace un llamamiento especial. Y este llamamiento contiene demandas, exigencias y también promesas. Veamos cuáles son esas demandas. Primera demanda, deja tu tierra. Interesante afirmación. Donde él vivía en Ur de los Caldeos, que vivía con su padre Tarek, que también salieron de allí, salió también su padre con él. Ur de los Caldeos, ¿verdad? Era una civilización bastante avanzada, y Dios le dice a Abraham, deja
la tierra en la que tú estás viviendo. Segunda demanda, deja también a tu padre. Aunque su padre salió con él, como leemos en textos más de Génesis, ¿verdad?, más atrás, entendemos por lo tanto que esta exigencia de Dios de que dejar también a su padre tenía que ver con la idea de la que él no dependiera tanto de la seguridad y la comodidad que podía acarrear su tierra o cerca de su padre, sino también la idea de la renuncia de la primogenitura, porque Dios le iba a bendecir con una nueva tierra y unas nuevas posesiones. Dejar a su padre también conllevaba la idea de separación. Tercera idea. Tenía que ir a un lugar que Dios le mostraría, futuro. Un lugar donde él no sabía dónde iba. Pero dice el texto que hemos leído, Abraham salió y Abraham llegó. Por obediencia se marchó. Así que la tercera estamos diciendo que debía de ir a una tierra que en su momento Dios le iba a mostrar. Estas son las condiciones. Abandono, renuncia y aceptación de lo desconocido. Y Abraham creyó a Dios y su creencia le fue tomado por justicia. Dice Hebreos capítulo 11. Pero también encontramos las promesas en este llamamiento. Primera promesa. Abraham, de ti haré una nación grande. El plan de Dios incluía una gran nación. La posibilidad de descendencia. Y Abraham con Sarai, ya sabemos todo, ¿verdad? Todo lo que vivía y experimentaba y padeció. Así que esa es la idea, ¿verdad? Y segunda promesa era que Dios iba a bendecir y a engrandecer el nombre de Abraham. Primera, que de Abraham iba a hacer una nación grande. Segunda, que iba a bendecir su propio nombre y engrandecerlo. Es decir, que Abraham se iba a convertir en un hombre de bendición, como también hemos visto, ¿verdad?, en esta mañana en el texto que hemos estudiado, a pesar de sus debilidades y de sus muchos pecados y faltas, que eso no podemos olvidarlo. Pero iba a ser un hombre de bendición. Tercera promesa. Por medio de esta palabra de Dios a Abraham, se va a inaugurar una nueva relación con todas las familias. Abraham, en tu descendencia, en tu simiente, que era Isaac, ¿verdad? Y con Isaac llegó Jesús. En tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra, no es unas poquitas, todas las familias de la tierra. Por lo tanto, lo que estamos aquí encontrando es que el compromiso de Dios para con Abraham era un compromiso de misionero universal. Abraham se iba a convertir en llegar a ser un misionero universal. La redención de Dios, no es solamente para unos poquitos, no solamente para el pueblo de Israel, sino que Dios quería redimir, repito, compromiso misionero universal. Dios quería redimir a todas las familias de la tierra, a todas las naciones. En otras palabras, Dios no ha dejado de acercarse a la humanidad, a toda la humanidad, y Dios determinó escoger a un pueblo como instrumento suyo, y el pueblo de Dios hoy es el pueblo cristiano, la Iglesia. Mirad, la Iglesia nacida en Pentecostés, como también lo vemos en Hechos capítulo 2, 3, es una iglesia misionera, era un movimiento misionero. ¿Por qué? Porque allí estaban escuchando este mensaje todas las naciones conocidas. Si entendemos que Dios dirige a la iglesia para las misiones, debemos por lo tanto entender que las misiones no es un programa. Y a veces caemos, vamos a hacer un programa de evangelización, vamos a llevar a cabo un programa de misión. Que las misiones no es un programa. Las misiones es el sentir total del pueblo de Dios. Punto cardinal importante, las misiones. La obra misionera. Una iglesia misionera, repito, es aquella que evangeliza, que hace discípulos, que establece nuevas comunidades. Segunda idea.
¿Cómo convertir nuestra iglesia en una iglesia misionera? En segundo lugar, tenemos que hablar de la visión global de la obra misionera. Tener una visión global de la obra misionera y no tan solamente local. ¿Sabéis lo que nos dice a nuestros oídos el enemigo? Pues lo sabemos. Que nos limitemos solamente a estas 4 paredes. Que hagamos obra solamente en esta comunidad. Que nos limitemos solamente a Sanse y a Alcobendas, si es posible. Sí, lo he dicho más de una vez, y lo sigo diciendo. Si pensamos solamente en nuestra iglesia, tanto recurso, esto es medio broma, medio en serio, tanto recurso que hay, tanto potencial, va a mirar al pastor y le va a ver sus defectos, y nos vamos a pelear unos a otros. Cuando uno mira su ombligo, vemos los defectos y nos peleamos. Pero cuando uno está preocupado en sacar el evangelio, en mirar a otros y en amar a los demás, te despreocupa un poco de ti y te preocupa más por los demás, ¿verdad? Y esta es la obra misionera, que nos extendamos, que salgamos de estas 4 paredes y que miremos. Mira lo que dijo Jesús. Pedro dijo, Dios dijo y Jesús dijo, miradlos, le dijo a los discípulos, alzad vuestros ojos y mirad los campos, que ya están listos para la siega. Juan capítulo 4, vamos al pasaje. Juan 4, 34 y 35. En segundo lugar vamos a hablar de la visión. Hemos hablado de la misión en primer lugar, ahora vamos a hablar de la visión en segundo lugar. Juan 4, 34 y 35. Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. El apóstol Juan escribe estas palabras y está comentando, que hemos leído también anteriormente, la conversación de Jesús con la mujer samaritana, y lo interrumpe para hablar ahora de la conversación entre Jesús y los discípulos. Mientras que la mujer samaritana iba a la ciudad, mientras que venía la multitud, llegan los discípulos y comienza a haber esta conversación entre Jesús y sus discípulos, ¿verdad? Y Cristo aprovecha para enseñarles 2 lecciones. La primera, cuáles eran sus prioridades, y la segunda, cuál era la misión urgente que les esperaba a ellos, Estamos diciendo y creemos que los apóstoles estaban muy preocupados por lo que había de comer. Por eso fueron a la ciudad, fueron a buscar comida, ¿verdad? Estaban muy preocupados. Pero Cristo estaba preocupado de la obra del Padre. Yo estoy aquí para acabar la obra de mi Padre, dijo, ¿verdad? O sea que la prioridad número 1 para Cristo no era la comida, era la prioridad número 1, prioridad número 2, prioridad número 3, siempre la misma, hacer la voluntad de su Padre. Claro, la cosecha en aquel entonces sería para abril, indicando pues lo que estaba ya ocurriendo, ¿verdad? Que estaban en diciembre, de diciembre a abril, 4 meses. Claro, los discípulos, sé que la siembra que estamos ahora aquí, ¿verdad? En diciembre, no viene hasta 4 meses más tarde. Los de campo lo sabrán, nosotros no somos de campo y no sabemos mucho de eso, ¿verdad? Y Jesús le dijo, oye, mirad porque los campos ya están listos para la siega. Miradlo. Así que los discípulos estaban pensando que Samaria posiblemente todavía no estaba preparada para recibir el evangelio. Sin embargo, Cristo sabía que Samaria sí estaba preparada, ¿verdad que sí? Jesús estaba comprobando por la conversación que mantuvo con la mujer que la siega estaba ya lista. Aquella mujer samaritana sería el primer fruto de Cristo de aquella ciudad. Y luego una gran multitud vino ante Jesús. Sabéis por el texto que lo hemos leído en otras ocasiones, ¿verdad? Que todo el pueblo, todos los samaritanos, escucharon a Cristo y vinieron a la fe. Solo faltaba levantar la mirada para ver esto y contemplar la oportunidad
que pronto pasaría. Y eso es lo que Cristo quería enseñarle a sus discípulos. Pero mirad también en otro momento lo que Jesús dijo. Me seréis testigo en Jerusalén. Hechos capítulo 1, vamos a leerlo. Hechos capítulo 1, versículo 8. Hechos 1:8, dice Jesús, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Quién escribe esto? Lucas, médico, un hombre con cierta formación, historiador, que escribió su Evangelio y el libro de Hechos. Lucas el Evangelista recoge estas palabras. Esta palabra donde dice que Jesús dijo que me seréis testigo en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Mira, este mismo texto nos puede servir como una introducción a todo el libro de Hechos de los Apóstoles. Me seréis testigo en Jerusalén. ¿Sabéis que Hechos de los Apóstoles nos narra esta misma idea de los capítulos del 1 al 7? Nos narra todo lo que ocurrió en Jerusalén, del 1 al 7. En Judea, nos narra Hechos lo que ocurrió del 8 al 11, todo en Judea. Y en Samaria. Y a partir del versículo 12 hasta el 28 nos narra todo lo que ocurrió en el mundo entero. Pablo llegó hasta Roma. Y no podemos olvidar tampoco, ¿verdad?, que los habitantes en este contexto social y político estaban divididos entre los judíos, los primeros ellos, ¿verdad?, los judíos, los samaritanos mestizos, así era como se veía. Samaritanos son mestizos, porque eran una unión entre judíos y gentiles. Y luego los gentiles, judíos, samaritanos y gentiles. ¿Quién eran los gentiles? Los paganos de todo el mundo. Esa era la división que había en aquel contexto social y político. Y Dios quería alcanzar a todos. ¿Por qué? Porque en Pentecostés se derrama el Espíritu Santo y es a todas las naciones, a todos los gentiles, que se le hace llegar el Evangelio. Cuando Pedro predica y cuando los 120 hablan sobre las obras maravillosas de Dios en cada lengua de cada habitante del mundo conocido. Así que el alcance es mundial, global, no solamente local. ¿Y dónde terminaron ellos? Lo hemos dicho antes, en Jerusalén. Dios tuvo que permitir una persecución para que ellos saliesen, porque es que no se enteraban de la misa la mitad. En otras palabras, ¿dónde está la iglesia de Jesús hoy? Hermanos y hermanas, hay lugares donde aún no hemos llegado con el Evangelio, porque nos limitamos. A veces tenemos que reconocer que nos gusta planear, proyectar, prepararnos y nunca salimos al campo de misión. Los incrédulos son más vivos que los creyentes, ¿verdad? ¿Cómo dice el texto? ¿Cómo dice el texto? ¿No se acuerda? ¿No os acordáis? Creo que dice algo así como que los hombres de las tinieblas, ¿cómo dice el texto, hombre? Son más sagaces que los hijos de la luz, ¿no? Los hijos de las tinieblas son más sagaces que los hijos de la luz. Es decir, que el mundo es mucho más sagaz y mucho más inventivo, no me sale la palabra ahora. Creativo. Perdón, gracias, creativo que nosotros. ¿Qué nos pasa? Coca-Cola, Atlanta. Los creadores de Coca-Cola en Atlanta supieron que no todos los habitantes de Atlanta les gustaban la Coca-Cola, pero muchos sí. ¿Qué pensaron? Crearon sucursales en cualquier rincón de la tierra. ¿Sabéis para qué? Para que hubiese alguien representando a Coca-Cola, para que hubiese una expendedora de Coca-Cola, para que la gente tomase Coca-Cola. Y hoy día toman Coca-Cola hasta el gato. Coca-Cola está en todo el mundo. ¿Veis la estrategia de Coca-Cola? Iglesia querida de Dios, ¿cuáles son nuestras estrategias? Ellos en cada lugar y en cada rincón ha colocado
un lugar de un expendedor o un representante de Coca-Cola y está en todo el mundo. ¿Qué pasa con los cristianos? Hay lugares que aún no estamos evangelizando. Los hijos de las tinieblas son más sagaces que los hijos de la luz. Hermanos, tenemos que recuperar la visión global y no local. Hay muchas iglesias. Esta es mi parcelita y yo de aquí no me muevo. ¡No! Doy gracias a Dios por Víctor y Linda. Doy gracias a Dios por Daniel y Aurora. Doy gracias a Dios por todos vosotros. Porque queremos extendernos. ¿Nadie va a decir amén? Hermanos, necesitamos extendernos. No por nosotros, porque esta es la obra de Dios, no es obra de hombre. Me encantaría que tengamos un mapa mundial. Tenemos que buscarlo, Daniel, Víctor. Un mapa mundial, lo vamos a poner ahí en grande. Aunque la iglesia diga que no, yo lo voy a poner. Estoy bromeando, ¿eh? Pues sí le vamos a poner allí un mapa mundial. Bueno, seguimos con el mensaje, mirad. Seguimos contestando. Tercera, ¿por cómo que una iglesia se transforma en una iglesia misionera? En tercer lugar, para que una iglesia se transforme en una iglesia misionera, tiene que tomar conciencia de la necesidad de orar por las misiones. Hay que orar por las misiones. ¿Verdad? Que cuando hablamos de las misiones pensamos, Sonia, en dinero. Pero el dinero no es lo primero. Pero muchos de nosotros, cuando pensamos en las misiones, pensamos en dinero, pastora. Y eso no es verdad. No te escondas, hija, es verdad. Lo primero es la oración. Jesús dijo, rogad al Señor de la mies que envíe obrero a su mies. ¿Era una oración? Vamos a Mateo capítulo 9. Mateo capítulo 9, 36 al 38. Así leemos, Mateo 9, 36, 38. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. San Mateo nos cuenta esta historia, el evangelista. Después de habernos contado sobre el Sermón del Monte y las serie de milagros que Cristo hizo, ahora nos presenta a Cristo recorriendo pueblos y aldeas de Galilea. Versículo 35. Dicen algunos que había allí casi más de 200 ciudades y villas y aldeas en Galilea, en aquella zona. Y este era el ministerio de Jesús. Enseñaba, predicaba y sanaba. Repito, enseñaba, predicaba y sanaba. Hablaba y actuaba. Decía, expresaba y ayudaba con sus manos, sanando, alimentando y ayudando, ¿verdad? Así que Cristo lo que hace es enseñar, predicar y llevar a cabo una misión de misericordia entre los necesitados, que a veces nos olvidamos de eso. Y Mateo describe que Jesús vio una gran multitud como ovejas sin pastor. Eso es lo que veía Jesús. Esa es la condición que veía. Primeramente vio su condición física, por eso les ayudó, sanando y rescatándolo del hoyo donde habían caído, pero ahora también veía su condición espiritual, ovejas como ovejas sin pastor, desamparadas, espiritualmente desamparadas. Y estos verbos que aparecen aquí, ¿verdad?, desamparadas y se pueden traducir también como ovejas abatidas, azotadas, agotadas, afligidas, tiradas, echadas, esparcidas, derramadas. Y además Mateo agrega, como ovejas sin pastor, porque el pastor es quien las protege y provee para ellas, el buen pastor Jesucristo. Así que este es el cuadro de la condición espiritual de aquellas multitudes. Cristo sentía compasión de ellas. Recordad que hemos dicho
Versículo 36, compasión es que viene de las entrañas. Cristo de las entrañas le nació ese sentimiento de amor profundo y sincero por las almas que se pierden. A eso se le llama pasión por las almas que se pierden. Cosa que nos falta mucho, mira primero. Pasión por las almas que se pierden. Lo necesitamos, Señor, danos pasión por aquellos que se pierden. Estamos adormecidos. Y tú que duermes, levántate y te va a alumbrar Cristo. Estamos dormidos. El Señor nos dé compasión por los que se pierden, para que nunca olvidemos esta obra de Cristo, que no es nuestra, es de Él. Además de sentir compasión por las multitudes, ¿verdad? También Jesús hizo 3 cosas. La primera, llamó la atención a sus discípulos. ¿Para qué? Para que orasen. La segunda idea, que los discípulos orasen por más obreros. Primera, oye, orad por las misiones. Segunda, oye, orad por más obreros. Tercera, los envió, los comisionó para que fuesen a la obra de la misión, claro. Así que nuestra tarea es orar y la tarea del Señor es que Él nos envía. La falta de obreros que existe hoy no es por la indisposición de Dios, ¿lo sabéis? No es porque Dios no esté llamando a hombres y mujeres para la obra misionera. No, tiene que ver con la indisposición de los hombres, que no oímos y no queremos obedecer. Cuando tú, querido hermano y querida hermana, ora a Dios por esto, orando porque Dios envíe más obreros, puede ocurrir 3 cosas. La primera, que Dios te llame a ti, La facultad, hace tiempo, ¿verdad? Creo que también ahora, siguen orando por más obreros, para que gente más venga a prepararse y para que Dios siga levantando más gente en España. Si tú oras a Dios para que Dios envíe, para que Dios cuide de la misa y envíe más obreros, puede ocurrir 3 cosas. La primera, que tú seas enviado. La segunda, que se crea un ambiente en la iglesia tan especial que Dios hable a otros. Y la tercera, que Dios te bendice, porque está orando conforme al propósito de Dios. Que Dios te bendice. Esta es una oración que Dios bendice. En otras palabras, Jesús dijo, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Así que el llamamiento de Dios es para que oremos por las misiones y por los misioneros. Misiones, campos de misiones y también por los misioneros. ¿Nos hemos preguntado alguna vez qué lugar ocupa esta oración en la iglesia? ¿Qué lugar ocupa esta oración en el culto de oración, hermanos que venís a este culto de oración? ¿Qué lugar ocupa la oración por las misiones y misioneros en nuestros devocionales personales? ¿Os habéis preguntado alguna vez? Pues vosotros ya estáis contestando esta pregunta. La sabéis, ¿verdad? Hermanos y hermanas, la oración es más importante que el dinero. ¿Sabéis por qué? Porque Dios da la visión y cuando Dios da la visión, Dios también da la provisión. ¿Veis? Dios da la visión y Dios también da la provisión. ¿Cómo transformar una iglesia en una iglesia misionera? La visión, hemos dicho, la misión, la visión y la oración. En cuarto lugar y último, debemos de tomar conciencia de las victorias de Dios en los campos misioneros. ¿Qué está haciendo Dios en el mundo? Más cosas de lo que tú te puedes imaginar. Dios está haciendo grandes cosas en el mundo. Pero nos limitamos a las 4 paredes, a este lugar, y perdemos mucho. Dios está trabajando en todo el mundo. Dios envió a su Hijo para salvar al mundo, no solamente a unos poquitos. Mirad en China. Alguna vez también lo hemos comentado de manera personal, ¿verdad? Aquel lugar que parecía que solamente existía el budismo, el taoísmo, y que nunca el cristianismo iba a hacer mella, pero desde los años 60 algo cambió allí, y eso lo hace solamente el Señor Dios.
Hoy hay muchas comunidades e iglesias en China, se están levantando, y a veces al frente hay personas muy sencillas, sin formación, líderes que son llamados por el Señor y están respondiendo al llamamiento, no tienen formación, no pueden prepararse, hay mucha demanda. Eso es lo que Dios está haciendo en China. De hecho, hay una estadística que dicen que la iglesia protestante son acerca de 20 millones de feligreses, pero allí hay 1.500.000 individuos, repito, en China hay 1.500.000 individuos, y dicen algunos estadísticas que la iglesia son 20 millones de feligreses. Pero hay otras iglesias, hay otra comunidad, hay otras iglesias, ¿verdad?, que son las iglesias que están allí creciendo, que son iglesias clandestinas, son más. Hay iglesias clandestinas, como también pasa en otros lugares, ¿verdad? En Europa del Este. Allí en Europa del Este también Dios está haciendo grandes cosas. Alguien dijo que en Europa del Este se están viendo multitudes que vienen a bautizarse, entre 30 y 40 personas, haciendo cola para que se bauticen. ¿Por qué? Porque han creído en Cristo como Señor y Salvador. Eso es lo que Dios está haciendo en Europa del Este y en Rusia, donde hay 350 millones de personas que hablan el ruso. Por causa del marxismo, querían que hablase el ruso. Y lo que no sabían ellos, que Dios iba a utilizar una lengua, para llevar el evangelio en ruso. Ya hay conversiones, ya hay lugares que se están convirtiendo, lugares de máquinas, de fábricas, se convierten ahora mismo en iglesias, en lugares de iglesias. ¿Quién iba a imaginar que esto iba a ocurrir en Rusia? Esto es la obra de Dios en el mundo, en otras palabras. Hermanos y hermanas, es necesario que tomemos conciencia de lo que Dios está haciendo en el mundo. Y cuando la iglesia escucha estas cosas, vibra e intercede por la obra misionera. Cuando la iglesia ve lo que Dios está haciendo en el mundo, y nos damos cuenta que no hay estrategias humanas, que no son métodos, es Dios obrando en el mundo, la iglesia se anima, vibra y ora por las misiones. Permitidme esta broma que me viene aquí a la cabeza. Sí, ha dicho la pastora Nen. Cuando yo veo esto, me quiero ir como misionero. Si aquí no me escuchan, me voy como misionero, dejo a la familia y me voy. ¿Por qué? Porque yo tengo algo, yo creo que Víctor el domingo pasado, en su mensaje sencillito, a mí me encantó. Un fuego que tiene, ¿por qué? Porque hay muchas personas que se están perdiendo. Hermanos, mirad nuestras caras, mirad nuestras realidades, estamos viviendo felices y contentos, le hago una boda, con la iglesia, con el culto, y gente se muere sin Cristo. Multitud de hombres y mujeres se están muriendo sin Cristo, y tú y yo estamos aquí calentitos, y hay muchos, ¿verdad?, muchos que necesitan del Evangelio. Pastora, me vi de misionero a la isla Hawái. Eso le gusta a los misioneros. A la isla Hawái me vi ahí. Donde uno quiere. No. Donde Dios nos envíe, ¿verdad? Terminamos, hermanos. Hemos dicho que una iglesia misionera es aquella que toma conciencia de su propia naturaleza, la misión. Una iglesia que toma conciencia de una visión global y no local, la visión. Una iglesia que toma conciencia de la necesidad de orar por las obras misioneras y los misioneros, la oración. Una iglesia que toma conciencia de las victorias de Dios en los campos misioneros, la victoria. ¿Y esa sonrisita? Hermano, la iglesia de Cristo, hemos dicho al comenzar, y estamos terminando, es una iglesia misionera. Dijo Brunner, creo que fue él, sí. Una iglesia, ¿cómo dijo? Una iglesia, es que lo tenía y luego lo quité. Una iglesia que no trabaja o que no lleva a cabo su misión, no funciona. Bueno, voy a dar un dato más cercano, pero no voy a decir el nombre. Un pastor de esta comunidad me dijo en una ocasión, un pastor misionero, y yo posiblemente le estoy hasta creyendo, que una iglesia que no es misionera no es una iglesia. Es un club social, un grupo de gente que aquí se ve, nos besamos, nos amamos, nos damos las bendiciones, pero no una iglesia. Una iglesia es la iglesia de Jesucristo, que se preocupa por las almas que se pierden, que salen, que se esfuerzan, que diezma y ofrenda. Es una iglesia. ¿Y nosotros qué somos, hermanos? ¿Qué somos?
Así que ruego a Dios que esta iglesia sea una iglesia misionera. ¿Amén? Amén. Oremos. Señor, queremos pedirte que nos ayude a que no solamente entendamos la naturaleza de la iglesia, sino que también, Señor, vivamos de acuerdo a ella. Padre, te rogamos que nos ayudes a que tengamos una visión global de la obra misionera y no tan solamente local. Padre, Padre nuestro, te rogamos que nos ayudes a que creamos en la necesidad de orar por las misiones y por los misioneros. Señor, ayúdanos a que pensemos en las victorias que Dios está llevando a cabo en los campos misioneros, porque esta obra es tuya. Que Dios nos bendiga a todos. Amén.